Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en bolsa, como yo venía de ser analista de inversiones, a mí me dejaron la responsabilidad de hacer, en aquella época yo trabajaba en un banco grande en Colombia, y a mí me dejaron la responsabilidad de hacer el comité semanal de inversiones, que era un comité que se realizaba los viernes a la tarde, en donde estaban todos los vicepresidentes del banco y por supuesto la gente de la tesorería, la gente de la mesa de dinero, y yo tenía la responsabilidad de hacer ese comité de inversiones. ¿Y qué era lo que hacíamos en ese comité de inversiones? Bueno, era lo que yo hacía en ese comité. Yo lo que hacía era todo el panorama macro y después, desde el punto de vista de las inversiones, donde habían oportunidades. A ti yo no te pediría panorama macro porque eso yo más o menos yo lo tengo muy en la cabeza, pero lo que diría es como un informe o un análisis con la síntesis de aquellos valores que tengan los mejores factores quality, que son payout, dividend yield, deuda, márgenes y ROE. Es, claro, esto, ¿sabes qué es lo bonito para ti? Y para mí, por supuesto, también. Lo bonito para ti es que, claro, de hacer este análisis, lo que a mí me ocurrió en la tesorería del banco. De tanto hacer este análisis, tú te vas a familiarizar con estos datos y con estos números tanto que va a llegar el momento en que para ti una oportunidad va a ser tan clara como el agua, porque es lo que le ocurre a uno cuando le da la vuelta a los datos y 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 a los datos. En algún momento uno empieza a ver cosas donde antes no veía nada. Yo creo que todo eso ya lo haces de una u otra forma, pero me gustaría a mí como que hiciéramos como ese análisis dentro de la base de datos, cuáles son aquellas 10, 20 o 30 acciones. De hecho, me gustaría que fuera algo entre 20 y 30 acciones, porque entre 20 y 30 acciones, alguna tiene un desliz en algún momento, que es lo que uno espera, ¿no? O sea, como inversionista uno en lo que se convierte es como en un zorro. En algún momento alguna gallina se escapa, o en algún momento alguna gallina tiene un desliz y se cae. Entonces, de estas 20 o 30 acciones, alguna cae por X o Y motivo, alguna cae. Y si nosotros la tenemos bien, como bien en nuestra cabeza, bien en nuestra mente, seguramente seremos capaces de aprovechar ese timing, ese market timing, para poder Se me construir ocurre una algo. posición a partir de allí. Sí, dime. O sea, estoy teniendo una idea rápida del tema de lo que estamos hablando ahorita. Sí, sí, señor. Se me ocurre, por ejemplo, hacer otro cuadro como este, como el que habíamos hecho, pero que sea con la función sí. Que en este caso yo le diga, por ejemplo, tendría como datos principales la medida del sector de cada ratio. Por ejemplo, si la medida del sector de Facebook, el payout es de 30, yo haría una función sí que dijera, si el payout de Facebook está por arriba de los 30, márcamelo positivo. Y lo haría así con todos los ratios. ¿Ok? Claro, tomando en cuenta la medida del sector de cada uno. Y si, por ejemplo, ya ahí en ese momento se marcarían todas las empresas y pudiéramos ver, o sea, pudiera ser una forma de tomar una decisión, que la empresa que marque mayores positivos, sería interesante verla. Y la que marque menores negativos, bueno, no se toma tanto en cuenta. No sé si me explico la idea. Sí, no, te entiendo, sino que, por ejemplo, sí es igual o menor a este nivel de datos, a este número. Es algo así, ¿no? O sea, sería un Exacto, criterio sí es, de sí es mayor o igual a tal número, o a un exacto, número un de un valor. criterio de evaluación. Y yo le pongo positivo o me imprima negativo, que me lo imprima verde o que me imprima el mismo valor o el mismo valor y una celda de color verde, como sea. Pero que se vea que es positivo. Y si es negativo, que se imprima que no cumple el requisito, o sea, que está por debajo de la media. Pudiera ser una forma, no sé cómo lo ves. O la otra que podríamos ir haciendo es, por ejemplo, tú, para que, claro, porque es que ahora que yo lo pienso un poco mejor, podríamos estar revolviendo peras con manzanas. Porque, por ejemplo, tú dices Facebook y uno podría decir, mira, Facebook, ¿a cuál se parece Facebook? A ninguna, porque no hay más. Tendría que dividirlo por sectores. Claro, entonces es lo que yo te iba a decir. Por ejemplo, si queremos ver los rates, ¿cuáles son los mejores en términos de factores quality? Entonces, solamente hacer un análisis de rates y después hacer solamente un análisis de utilities y después hacer un análisis solamente de sector financiero
y después hacer un análisis. Exacto, eso es lo que quería decirle. Ajá, Que, solamente, por ejemplo, Facebook ponemos solamente las medidas de la tecnológica en la parte de arriba. Y en los sector tecnológico. Luego sector financiero. Habría que, bueno, ese ya sería, el trabajo sería ese. Separarlo por sectores cada empresa. O si quieres le puedo presentar unas 30 empresas nada más. O sea, como a modo de ejemplo, a ver si funciona, es viable o no. Lo único que yo veo complicado, y bueno, no tanto complicado, sería que habría que actualizar manual el valor de la media del sector, porque eso sí es verdad que no lo puedo conseguir en ningún lado para vincularlo automáticamente. sí, no, eso yo lo veo muy difícil de, sino que la Pero, media del sector, como- por ejemplo, eh, ¿cuál sería el criterio para tú decir que alguien es bajito, por ejemplo? bueno, yo lo veo en GuruFocus. En GuruFocus a mí me dice la empresa, el ratio de la empresa y la media que tiene el sector, por ejemplo. No digo yo que Y yo pudiera tomar este dato. yo lo vería más es como una hoja, porque por ejemplo, Dividend Aristocrats, Rates, creo que solamente hay 5 o 6. Entonces Ok, déjeme anotar. fíjate que por sector de financieras, creo que máximo habrán 10 o 15 financieras. Y de hecho allí se podrían incluir dentro del mismo paquete porque son variables, son números, europeas y americanas. Por ejemplo, financieras europeas con americanas. Hablando de análisis del sector. Ok, entiendo. Sí, o Incluso, sea, tengo la idea en la cabeza. por ejemplo, Juan José Torres me dice, por el chat, me dice, el sector puede ser una columna adicional de la tabla y luego se hace un promedio por sector. Sino que yo nunca he sido amigo de los promedios. Porque, por ejemplo, me podría Sí, decir, pero lo que pasa es que tomaría, pero únicamente de los datos que tenemos. claro, claro. No, no, lo que dice Juan José es que, pues, por ejemplo, pusiéramos una columna con el promedio de deuda del sector. Y entonces allí hacemos un promedio o calculamos el promedio de la deuda para las compañías pertenecientes a un sector X. Sino que yo nunca he sido tan amante de los promedios porque los promedios llaman mucho al engaño. Es decir, por ejemplo, Walmart, que es una minorista, tiene sectores muy bajitos, tiene márgenes muy bajitos, pero es por el propio giro del negocio, por el propio negocio que ellos hacen. Yo creo que allí la más viable sería así como hacerla por sector, el análisis para saber de cada sector cuáles son los que mejores factores de calidad reúnen, utilizando como criterio los variables que te comenté. Fíjate que ahora ahora puede ser mucho trabajo, pero recuerda que las compañías solamente reportan trimestral, es decir, es un análisis que eso no va a cambiar sino cada trimestre, porque es una foto. Entonces, sería una foto que tendríamos allí que nos duraría prácticamente el trimestre. Pero podría ser un buen análisis si lo pudiéramos hacer. ¿Cuáles son las compañías que mejor factores quality tienen de cada sector dentro de las que nosotros seguimos? Porque, por ejemplo, eh, Ok, entonces, si yo estoy en rates, porque tienen un buen dividendo las rates. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo en cartera Simon Property, tengo a Iron Mountain, tengo a Geo, tengo pues tú las viste, tengo a FRT. Yo lo hice porque mi hija tiene lo mismo que tengo yo, en términos de las acciones, ¿no? Tengo FRT y no sé, creo que por ahí debo tener otra. Y yo las tengo es por dividendo y porque son dividend aristocrats. Creo que Geo sí que no es dividend aristocrats, creo. Pero por ejemplo, de esas, si uno hace el análisis, uno podría decir, mira, de estas acciones, las que mayor señales de peligro presentan son estas por esto, esto y esto. O sea, como ir llegando como a ese tipo de conclusiones para ir estando muy alertas acerca de tanto de oportunidades como de peligros, acerca de cosas que tenemos en cartera. Y sabes otra cosa, Carlos, que te quería pedir, y es, por ejemplo, estas acciones que tenemos en cartera por dividendo o las acciones que tenemos mejor en la base de datos por dividendo, que nosotros pudiéramos, no sé cómo se pudiera hacer para darnos cuenta si alguna lo aumenta o alguna lo reduce. No sé si de generar lo que como, comentamos anteriormente. sí, que eso ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Como para
tener alertas en ese sentido por si alguna lo reduce o lo elimina realmente o totalmente o lo aumenta. Ok, sí, eso todavía estoy buscando ver cómo pudiese hacerlo, porque lo que podemos conseguir es, como tú decías, la foto, pero lo que nos interesa es ver el incremento y o si decrece, o si No, de no, no, pleno ya se suspende. no, no, que ese es otro, sino que fíjate cómo aquí esto hace, Carlos, mira, yo puedo hablar 10.000 horas, pero la realidad es que el tiempo es limitado, entonces tú no te sientas presionado si yo voy diciendo y diciendo y diciendo y tú pensando, bueno, yo a qué hora voy a hacer todo eso. Tú simplemente, o sea, yo soy consciente porque yo fui analista de inversiones muchos años y yo sé que todo lo que tú haces, yo entiendo el valor que tiene y también entiendo que requiere tiempo y que requiere pensar y que requiere buscar y que requiere... Entonces yo voy soltando las cosas, pero tú tranquilo, tú te vas acomodando y vas haciendo tus cosas, ¿vale? O sea, no te sientas presionado, ¿vale? Sencillamente nos vamos armando una ruta de trabajo y yo lo que quiero que tú también sepas es que todo eso que ahora, que significa un gran esfuerzo, para ti va a ser una gran construcción mental en el sentido de que, queriéndolo o no, vas a desarrollar la arquitectura que se necesita para tomar decisiones, porque tú vas a llegar a ciertas conclusiones, decir, mira, cada vez que encontramos este tipo de datos, eso es como encontrar oro, porque los datos, cuando uno los aprende a analizar, uno lo que aprende es a extraer oro. Y uno cuando aprende el trabajo de minería de datos, uno lo que entiende es que uno lo que hace es sacar toneladas de tierra. Entonces el trabajo es sacar tierra, es decir, cosas que no sirven. Y claro, después de sacar 3 toneladas de tierra, te encuentras una pepita de oro. Pero una pepita de oro que encontremos vale la pena por todas las toneladas de tierra que uno saca. Ese es el trabajo, o sea, el trabajo de uno es echar pala, es sacar tierra. Entonces yo entiendo tu trabajo, entonces no te sientas presionado, porque yo voy diciendo cosas, entonces tú tranquilo, ¿vale? Pero entonces yo, volviendo a lo de los dividendos, no, es diferente a lo que te acabo de decir, lo que yo te había dicho anteriormente era para poder seguir la estrategia de Geraldine Weiss, que sería interesante que nosotros pudiésemos tener la evolución monetaria del pago de dividendos de las compañías que seguimos, para poder inferir, según la estrategia de Geraldine Weiss, si estamos en el punto máximo de rentabilidad de dividendo de los últimos 10 años o estamos en el punto mínimo de rentabilidad del dividendo de los últimos 10 años. Si nosotros entendemos cómo se calcula, y no lo digo por ti, sino por los estudiantes, si nosotros entendemos cómo se calcula la rentabilidad del dividendo, entonces entendemos que si está en su punto máximo de los últimos 10 años, es porque los precios de las acciones están bajos y tal vez sería una buena oportunidad para comprar. Y si la rentabilidad del dividendo está en su punto mínimo de los últimos 10 años, seguramente o probablemente es porque el precio de las acciones está en su punto máximo y tal vez sería una buena idea vender. Esa era una de las inquietudes que yo te comentaba, era si, no sé, buscando en alguna parte los datos de los dividendos de algunas o de todas las compañías que le hacemos seguimiento para llegar a este tipo de conclusiones.